Vale, pues lo que os decía, vamos a ver si conseguimos respetar los tiempos, aunque yo diría que lo que es muy importante es que seamos capaces de hacer las preguntas que queramos también, etcétera. Vamos a empezar en un pequeño índice. Voy a contar lo que es una constante de la naturaleza, aunque es una cosa que parece muy intuitiva, creo que vale la pena explicarlo. Cómo James Maxwell lo pudo haber hecho 40 años antes que Einstein, pero parece que hacía falta ser Einstein necesaria, ya existía 40 años antes. Y el siguiente punto se va a llamar Einstein o qué no habéis entendido. Entonces, bueno, vamos a hablar de relojes fotónicos, de simultaneidad, de si hay algo que sea constante y de alguna reflexión posterior. Vamos a ver qué es una constante en la naturaleza, porque como veréis, el que entienda lo que es una constante en la naturaleza prácticamente tiene todo entendido de lo que es la relatividad. Fijaros en estos dos círculos. En estos dos círculos los veréis que son muy parecidos, solo se diferencian en el tamaño. Como sabéis, fijaros que cuando aumento la circunferencia de este círculo, este diámetro va a aumentar también. Es imposible hacer un círculo más grande de tal manera que yo haga la circunferencia más grande y que el diámetro no aumente. Estamos de acuerdo en esto, lo entendéis todos, ¿verdad? Entonces, cuando esto pasa, fijaros que cuando las dos variables que estamos midiendo no son independientes, sino que cuando yo subo la circunferencia es obligatorio que suba el diámetro, pues lógicamente ese cociente va a ser constante. Así que las constantes de la naturaleza generalmente son razones de proporcionalidad de este tipo. Son proporciones en las que cuando subo lo de arriba, tiene que subir obligatoriamente lo de abajo, con lo cual el cociente es constante. Me gustaría que entendierais que por ejemplo, no sé, que esto es algo que no depende de la tecnología, esto es algo que no depende de, no es nada muy complicado, sino que ahora veremos otras cocientes, otras proporciones. ¿Se nos ocurren a vosotros, se os ocurre a alguien otras proporciones que sean siempre la misma? Porque cuando subo lo de arriba no hay más remedio que subirlo de abajo también. ¿Lo entendéis esto? ¿Por qué pi es una constante en la naturaleza? Porque si yo aumento la circunferencia, tengo que aumentar el diámetro en la misma medida, con lo cual ese cociente siempre es el mismo, ¿vale? Vamos a ver otros ejemplos de cuando aplicas calor al agua, la temperatura del agua aumenta, ¿verdad? Eso es algo que lo entendemos muy claramente. Es imposible poner calor sin que aumente la temperatura. De alguna manera, y esta es la fórmula, por lo tanto, el cociente entre calor y temperatura del agua, pues siempre es lo mismo. A eso le llamamos el calor específico del agua. Y es imposible de cambiar, porque como sabéis todos, cuando aplicamos más calor, es imposible que no aumente la temperatura. La temperatura, sabéis que es el movimiento relativo el movimiento de las moléculas del agua. Entonces, cuando aplicas más esa energía tiene que ir a algún sitio, va al movimiento del agua y nosotros lo que medimos es esta temperatura. No es una cuestión tecnológica, no es una cuestión que vaya a venir mañana un inventor y diga, pues yo ese número, esa constante la voy a cambiar. Voy a conseguir un sistema de que yo le pueda poner calor al agua sin que aumente la temperatura. Bueno, eso no va a pasar. Por ejemplo, cuando aumentas la distancia, disminuye. Es imposible. ¿Veis? Aquí, en vez de ser un cociente, sería un producto, pero es un poco lo mismo. Cuando yo aumento la distancia, la fuerza de atracción disminuye. Yo no puedo aumentar la distancia entre dos cuerpos sin que disminuya la fuerza. Por lo tanto, cuando multiplico esto por esto, siempre nos da una constante. Es la constante de gravitación universal. Estas constantes nos dan idea de
de simetrías en la naturaleza, de simetrías muy íntimas en la naturaleza. Nos dice que la fuerza, el espacio, el calor, la temperatura están muy íntimamente relacionadas, de tal manera que yo, si aumento uno, tengo que aumentar el otro. Por lo tanto, eso hace que ese producto o ese cociente sea siempre igual. La constante de Planck, que nos parece, solo de oírlo nos parece que cuando aumentas la temperatura de cualquier objeto, aumenta la frecuencia de la luz, cambia el color. Cuando yo aplico más calor, pues pasa de rojo, pasa a azul, de tal manera que el cociente entre energía y frecuencia es siempre el mismo, porque cuando aumento la temperatura, la energía, perdón, que es el calor, la energía, también aumenta la frecuencia. Claro, no son independientes, por lo tanto, el cociente entre estas dos cosas, pues es siempre constante. Claro, estas igualdades nos vienen a decir que energía y frecuencia están muy íntimamente relacionadas. A mí a veces, claro, cuando divides un número por la mitad de ese número, siempre sale 2. Entre 4 sale 2. Eso es una constante de la naturaleza. Si yo aumento lo de arriba y si aumento el numerador y también aumento el denominador, pues claro, el cociente siempre va a ser el mismo. A veces esto es más fácil de ver cuando sustituimos las letras por números, ¿no? Es decir, si ponemos, en vez de la constante del calor específico del agua, ponemos 4,18. Si en vez de poner la constante de gravitación, pues ponemos el 0,010 ceros y 6667. O la constante de Planck, si ponemos los 34 ceros y decir su número, vemos más claro lo que es una constante, y es que es siempre ese número, ¿no? Igualmente, si hacemos un cociente, pues si dividimos n por n partido por 2, pues esto siempre va a salir 2, ¿no? Con esto quiero deciros que una constante de la naturaleza es realmente una magnitud, es un número que no va a poderse cambiarse. Es como pi, es algo muy íntimo, pero a la vez, al ser un cociente sencillamente, es fácil de comprender, ¿de acuerdo? Es algo que no se va a poder cambiar, igual que el número 2 no se va a poder cambiar en esta relación. ¿Se entiende un poco esto? Tenemos los micros apagados. Sí. Para que no se cuele ruido. Vale, perfecto. Usamos el chat o, por favor, que cualquiera que quiera interrumpa, porque es que esto hay que entenderlo. Si entendemos esto, hemos entendido de verdad muy buena parte de la relatividad especial. Fijaros aquí, por ejemplo, ¿creéis que la tecnología podrá conseguir algún día que 4 entre 2 no sea igual a 2? Que si yo tengo 4 naranjas y las distribuyo entre 2 personas, no salgan a 2 naranjas. Yo creo que todos entendéis que eso la tecnología no lo va a cambiar. ¿Hay algún número tan grande que al dividirlo por la mitad salga otra cosa que no sea 2? No va a pasar. O sea, yo me imagino cualquier número. Si lo divido por la mitad va a salir 2. ¿De acuerdo? O sea, una constante de la naturaleza es un cociente y es algo así de tonto y a la vez así de potente. Muchas personas dirían, oh, quién sabe, hay que tener la mente abierta. A lo mejor en el futuro nos damos cuenta de que 4 entre 2 puede ser otra cosa, que no sea 2. Entonces, a mí me parece muy difícil de entender que venga alguien y descubra la manera de que 4 naranjas dividido entre 2 personas salgan a 3 cada uno. Es muy difícil. Podrá hacer tal vez que aparezca una naranja de la nada, pero ya no serán 4, serán 5. ¿De acuerdo? Es decir, no hay que tener la mente abierta. Las constantes de la naturaleza son constantes. Y es algo que a veces es difícil de entender y de aceptar, pero es así. Y esto, insisto, me gusta empezar por aquí porque creo que es algo que hay que entender. Por ejemplo, Newton nos dijo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o dicho de otra manera, que la masa es la resistencia que un cuerpo ejerce a ser acelerado. ¿De acuerdo? Fijaros que si yo aumento la fuerza que le aplico a un cuerpo,
ese cuerpo se va a acelerar. Es imposible empujar un cuerpo, empujarlo más y que el cuerpo no se acelere. Sube una magnitud, que es la fuerza, sube la aceleración. Por lo tanto, la masa de un objeto concreto se puede considerar también que es constante. Así que la masa del protón, la masa del electrón, etcétera, también son constantes de la naturaleza. Fijaros que esta definición de la masa como la resistencia que ejerce un cuerpo a ser empujado, bueno, es una fórmula, es una definición a la que no estamos muy acostumbrados, pero que es perfectamente correcta. Pues, de alguna manera yo quería empezar enseñando mostrando, vaya, qué es una constante de la naturaleza, lo firme que es ese concepto, ¿vale? Y ya nos vamos a pasar, por favor, si alguien tiene una duda o alguien no ha entendido algo, por favor que interrumpa. Y entonces pasamos aquí a explicar que Maxwell lo tuvo al alcance de la mano. En 1865, Maxwell puso un poco en orden todas las leyes que habían de la electricidad y del magnetismo. No, sin salir del laboratorio, simplemente ordenó matemáticamente, ordenó las ecuaciones y vio pues algo que se había descubierto poco antes, y es que cuando tú creabas un campo eléctrico, cuando tú generabas una corriente eléctrica, se generaba un campo magnético alrededor. Esto es muy fácil de hacer. Cuando tú pones un cable con una pila, si pones una brújula al lado, verás que esa aguja se desvía, porque se ha creado un campo magnético. Esto creo que es la ley de Gauss. Eso lo descubrió el físico Gauss. Entonces Faraday descubrió que al revés, que cuando tú movías un campo magnético, cuando tú mueves un imán, se genera una corriente eléctrica. Maxwell vio aquí una simetría esencial. Dijo, hombre, si una corriente eléctrica genera un campo magnético, lógicamente un campo magnético cuando se mueve generará también una corriente eléctrica. Hoy esto es el principio de cómo funciona cualquier central nuclear o hidroeléctrica, etcétera. Simplemente se trata de mover grandes imanes en torno a bobinas de cable para que generar corriente eléctrica. Pero fijaros bien entonces, si tenemos una corriente eléctrica se genera un campo magnético y si tenemos un campo magnético se genera una corriente eléctrica. Así que el amigo Maxwell tuvo la genial intuición de decir, bueno, pues si cada vez que se genera un campo eléctrico se genera un campo magnético, pues ese campo magnético también generará un campo eléctrico, que a su vez también generará un campo magnético, que también generará un campo eléctrico, y eso establecerá una onda que se va a desplazar. Es así, y así fue como se dedujo, de alguna manera, se predijo la existencia de las ondas electromagnéticas. Un campo eléctrico genera un campo magnético y el campo magnético pues genera un campo eléctrico y el campo eléctrico genera a su vez un campo magnético. Entonces, Maxwell predijo que habían ondas electromagnéticas que se desplazaban y entonces midió a qué velocidad se desplazaban. Y sin salir del laboratorio, que es una cosa muy curiosa, es decir, simplemente atendiendo a las fórmulas, vio que esas ondas se desplazaban a 299.792 kilómetros por segundo, que era la misma velocidad que se había experimentalmente calculado casi 150 años antes. Eso, fijaros que a Maxwell le supuso, caramba, es mucha casualidad que yo haya calculado en las matemáticas que esa onda se va a propagar a esa velocidad, que es exactamente la que uno descubrió experimentalmente que se desplaza la luz. Por lo tanto, habrá que aceptar que la luz es una onda electromagnética. Con lo cual parecía que había resuelto ya el viejo dilema desde Newton de si la luz eran partículas o eran ondas. Y aquí empieza un poquito el problema, porque realmente
Maxwell vio que, fijaros estas letras que están aquí, estos símbolos, nos vienen a decir que la velocidad de la luz es igual a 1 partido por la permitividad del vacío a que se expanda un campo magnético multiplicado por la permeabilidad del vacío a que se expanda un campo eléctrico. Entendéis que esto es como muy razonable. Cuanta más permeabilidad tiene el vacío a que se expanda el campo eléctrico, pues más rápido irá la onda. El problema vino de que tanto la permitividad como la permeabilidad son constantes de la naturaleza, con lo cual 1 partido por 2 constantes de la naturaleza es una constante de la naturaleza. Lo entendemos, lo vemos esto, ¿no? Es decir, que C, que es la velocidad de la luz, es una constante de la naturaleza y es 299.792 kilómetros por segundo y es una constante de la naturaleza, es como pi. ¿Vale? Seguimos. Carlos, no se te oye. Carlos, no se te oye. Vale, perdón, que se me ha... La velocidad de la luz solo depende de 2 constantes, con lo cual eso parecía imposible en el siglo XIX, parece imposible hoy. ¿Por qué? Porque una velocidad siempre es relativa a algo, es relativa al suelo, es relativa al sol. Eso lo sabía Galileo ya. Es decir, Galileo ya sabía que si tú ibas dentro de un barco andando, tu velocidad respecto al barco era 10 por hora, por ejemplo. Pero claro, desde el mar, con relación al mar, tu velocidad ya era la velocidad tuya más la velocidad del barco. Pero claro, si tú estás fuera de la Tierra, tu velocidad ya es tu velocidad más la del barco más la de la Tierra. Y si consideras la galaxia, pues hay que sumar la velocidad del Sol. Entendemos que las velocidades aparentemente siempre tienen que ser relativas a algo. Es imposible que una velocidad sea una constante de la naturaleza. Porque que una velocidad sea constante significa que es constante, que no es relativa a nada, que no se mide con respecto al suelo o con respecto a la Tierra o con respecto al avión. Una velocidad es una constante de la naturaleza. Cuando uno entiende que la velocidad de la luz es una constante de la naturaleza, realmente sabe mucho ya. ¿Vale? Vale. Esto se explica bien en este ejemplo de que esto imaginaros que es un tren que está en marcha y el señor que está dentro del tren lanza una pelota. Esa pelota va a 20 kilómetros por hora respecto al tren, pero el tren va, por ejemplo, a 200 kilómetros por hora. Con respecto al andén, un señor que vea esto verá que el tren va a 200 por hora y la pelota va a 20, por lo tanto la pelota irá a 220 por hora hacia adelante. ¿Lo entendéis esto? Si hay alguien que no lo entienda, por favor, lo tiene que decir porque es muy importante. Para este observador, la pelota va a 20 por hora, pero para este observador va a 220 porque suma la velocidad del tren a la velocidad de la pelota. Esa pelota se aleja a 220 kilómetros por hora. Sin embargo, si este señor tira esa pelota hacia arriba, los dos verán que la velocidad, la componente de la velocidad hacia arriba es 20 por hora. Es la misma velocidad para los dos observadores. Si hay alguien que no lo entienda, por favor, que lo diga porque esto es... Hola, un momento. Hola a todos. Papá, bueno, hola, soy Eva, soy su hija, perdona. No, digo que no se está viendo a qué monigote te refieres. Lo digo por si dices el monigote 1 o monigote 2. El cursor no se ve. No, yo al menos no lo veo. Yo lo señalo con el cursor. Vale, perfecto. Pues fijaros que el monigote del tren, el monigote que está dentro del tren, ve que la pelota se mueve a 20 por hora, porque él no sabe que está en un tren, ¿vale? Sin embargo, el que está fuera ve que la pelota se aleja rapidísimo. Se aleja a 220 por hora. ¿Lo entendemos esto?
Sí. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, perfecto, porque el que está dentro del tren, si no lleva ventanas, ni siquiera sabe que va dentro de un tren y ve que la pelota se le aleja a 20 por hora. Sin embargo, si este señor que está dentro del tren lanza la pelota hacia arriba, tanto dentro del tren como fuera del tren, se verá a la misma velocidad. ¿Esto se entiende? O si lo hace al revés, para atrás, entonces se quita 20 kilómetros por hora desde el punto de vista del observador en el andén. Vamos, si te parece, para no poner más complicación, si entendemos bien que cuando el señor de dentro del tren mira que esto va, mide esta velocidad y considera que va a 20 por hora, pero el señor que está fuera del tren ve que va a 220 por hora. ¿Vale? Seguimos para adelante, pues. Entonces, Lorentz, que era premio Nobel en 1902, Poincaré, todos los sabios de esta época le decían a Maxwell, Maxwell, no puede ser que la velocidad de la luz sea constante. Tiene que ser la velocidad de la luz, querrás decir que es en relación a la Tierra o relación a algo. Y Maxwell decía, lo siento, las matemáticas dicen que no, que es constante. Pero claro, el experimento del tren parece ir en contra de esto. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que en 1895, 30 años después de Maxwell, con la constancia de la velocidad de la luz, como veréis, ya tenía suficiente para desarrollar la teoría de la relatividad. Entonces se inventó un experimento. Lorentz dijo, hay que hacer un experimento para demostrar que la velocidad de la luz no puede ser constante. Y entonces se inventaron un experimento lanzando un rayo en la misma dirección que se mueve la Tierra. ¿Lo veis? Que la Tierra, lanzamos dos rayos de luz, uno hacia adelante y otro en la dirección perpendicular a cómo se mueve la Tierra. ¿Lo veis este diagrama? En vuestra opinión... Se ve bien. ¿Entendéis? ¿Entendéis que aparentemente la luz debería moverse más rápido en la dirección de la Tierra que en la otra? Porque en la dirección de la Tierra se añadiría la velocidad de la Tierra a la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis todos estos? Sí. El experimento ya lo explicaremos. Es el famoso experimento de Michelson y Morley, que se planteó exclusivamente para esto, para demostrar que Maxwell estaba equivocado y que la velocidad de la luz no podía ser constante, que la velocidad de la luz se tenía que sumar a la velocidad de la Tierra. Era obvio, igual que la pelota, pues mirado desde fuera se suma la velocidad del tren, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió, esta es la descripción del experimento, que ya la veremos en otro momento. Se vio que, tal como Maxwell decía, ambos haces iban a la misma velocidad. Es decir, que la velocidad de la luz era una velocidad constante, la mida quien la mida y la mida en la dirección que la mida. Y que, increíblemente, la velocidad de la luz no se sumaba a la velocidad de la Tierra. ¿De acuerdo? Que cuando la velocidad de la luz en la misma dirección en la que se mueve la Tierra es la misma dirección que hacia atrás o que hacia arriba. Es como una locura. ¿Lo entendéis esto? Lorentz, que fue premio Nobel en 1902, no lo podía aceptar. Vio que el experimento había salido mal. Siempre se dice que el experimento de Michelson y Morley fue el experimento fallido más productivo de la historia, porque demostró que las matemáticas tenían razón, que la velocidad de la luz es constante, aunque pueda parecer una locura. Imaginaros, tú vas en un coche y tiras la luz hacia adelante y tiras también luz hacia atrás. Pues las dos luces van a la misma velocidad. Pero ¿cómo puede ser que no se sume la velocidad del coche hacia adelante? ¿De acuerdo? Entonces, Lorentz, curiosamente, dijo, no me lo creo, no puede ser. La luz tiene que sumarse a la velocidad de la Tierra. No puede ser constante. Entonces, él dijo, lo que ocurre es que los objetos se hacen más pequeños cuando avanzan, cuando van rápidos.
de tal manera que se compensa el que sean más pequeños con la suma de velocidades y aparentemente no aumenta. Y entonces, bueno, se inventó esta fórmula que es muy curiosa, que se le llamaba la contracción de Lorentz, que decía los objetos se acortan cuando avancen. Es como también decía, preferir una idea tan loca, entre comillas, antes que entender que la velocidad de la luz era constante. No podía aceptar lo que las matemáticas decían, ni él ni ninguno de los sabios de la época. ¿De acuerdo? Fijaros que para él puso esta formulita de la contracción, que la v es la velocidad de la Tierra. En este caso, la c es la velocidad de la luz. Claro, la velocidad de la luz al cuadrado son 9.000 millones de kilómetros por segundo. Normalmente la velocidad que se compare con la luz, la v, siempre va a ser muy baja, va a ser menor, con lo cual este cociente va a ser muy cercano a cero, con lo cual 1 menos 0 va a ser 1, la raíz de 1 va a ser 1, con lo cual esto va a ser 1 casi siempre y el efecto va a ser pequeño. A eso se le llamó la contracción de Lorentz y ahora veremos más cosas. Así que por eso pongo lo de qué no habéis entendido, porque solo un pensador independiente, fuera del ámbito académico, podía aceptar la realidad de la constancia de la luz, incluso que fue Einstein. Incluso Einstein pensó llamar a su teoría la teoría de la constancia, no la teoría de la relatividad, porque lo importante de la relatividad, como veréis, no es la relatividad, es la constancia de la velocidad de la luz. Ese es el verdadero hallazgo de la teoría de la relatividad. Einstein, cuando era adolescente, estaba en Italia, se hizo esta pregunta: ¿qué pasaría si yo persiguiera un rayo de luz? Fijaros, si yo lanzo un rayo de luz hacia adelante y lo persigo, ¿a qué velocidad se aleja ese rayo de luz de mí? A 300.000 kilómetros por segundo. ¿Y si yo acelero mucho, a qué velocidad se alejará de mí? A 300.000 kilómetros por segundo, porque la velocidad de la luz es constante, vaya yo a la velocidad que vaya. Es una bobada, es como una locura grande. Si delante mío va un coche a 100 por hora y yo acelero y me pongo a 50, pues la velocidad relativa será 50. Yo puedo ir alcanzando al coche si yo voy acelerando. Con la luz no pasa así. La luz va siempre a 300.000 kilómetros por segundo. Y si yo acelero mucho, pues ella va a 300.000 por segundo. Se aleja de mí a 300.000 por segundo. Einstein es una de esas personas que yo he aprendido que se merecen la fama que tiene. Realmente él, en contra de todos los sabios del momento, en contra de todos los premios Nobel, fue el primero que dijo: señores, las matemáticas dicen que la luz es constante, pues la luz es constante, hay que aceptarlo. Y eso lo pudo hacer como probablemente porque estaba fuera de la universidad. Él nunca trabajó en la universidad, fue expulsado, de hecho, seguramente como consecuencia de la dificultad que tenía para aceptar la autoridad académica. Einstein publicó su teoría de la relatividad en 1905, cuando tenía 25 años, y en ese mismo año publicó otros 4 trabajos extraordinarios, el efecto fotoeléctrico, por el cual le dieron el premio Nobel, y otros. Es decir, que realmente ese año de 1905 fue el año maravilloso de Einstein, con 25 años, cuando publicó la teoría especial de la relatividad. Probablemente solo pudo hacerlo porque no estaba en la universidad, no estaba contaminado, entre comillas, de saber tradicional. Vamos a ver entonces el qué no habéis entendido, las consecuencias, ¿vale? Ya hemos aceptado, amigos de Astrofels, todos estamos de acuerdo, todos hemos aprendido que la velocidad de la luz es constante. Es constante, es raro de entender, pero es constante. Si tú la lanzas desde un coche que va a 100.000 kilómetros por segundo, esa luz sigue yendo a 300.000 kilómetros por segundo. Y si la lanzo estando parado, ¿a qué velocidad va? A 300.000 kilómetros por segundo. ¿De acuerdo? Recordemos de nuevo el experimento del tren. El señor del tren tira la pelota, va a 20 por hora, pero para el que está el monigote 2, la velocidad de la pelota es 220. Se suma la velocidad del tren a la pelota. ¿Qué ocurre con la luz? Las consecuencias de la luz. El señor que va dentro del tren enciende la linterna
y la velocidad va a 300.000 kilómetros por segundo, casi. El de fuera también mide 300.000 kilómetros por segundo. No suma la velocidad del tren. Eso es lo que significa que la velocidad de la luz es constante. ¿Y qué ocurre si este señor del tren lanza una luz para arriba? ¿A qué velocidad irá ese rayo? A 300.000 kilómetros por segundo. Es imposible medir un rayo de luz sin que vaya a 300.000 kilómetros por segundo. Casi. Entonces, hacia adelante, hacia arriba, desde dentro, desde fuera del tren. Eso es lo maravilloso, eso es lo increíble. Entonces, claro, eso tiene unas consecuencias, ¿vale? Vamos a ver qué consecuencias tiene la constancia de la velocidad de la luz. Imaginémonos un reloj fotónico que es el de arriba. ¿Veis que imaginémonos que hay luz, un fotón de luz que baja y sube? Baja y sube, rebota, son dos espejos, ¿de acuerdo? Que el fotón baja y sube. Desde dentro del tren, el señor que está dentro del tren ve que el fotón baja y sube en un segundo, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué ve el señor de fuera del tren? El señor de fuera del tren no ve que sube y baja, ve una V, ¿de acuerdo? Desde el andén se ve como el fotón hace una V, porque el tren se ha movido, ¿lo veis? Pero claro, ¿a qué velocidad va? ¿A qué velocidad va la luz? Va a la misma velocidad para los dos. Sin embargo, para el de dentro del tren, la luz ha hecho un recorrido vertical y para el de fuera del tren ha hecho una V, ha recorrido más espacio. ¿Hay alguien que no lo entienda esto? Desde dentro del tren, la luz baja y sube. Desde fuera del tren, se ve una V. Entonces, fijaros, ¿cuánto tiempo ha pasado para el de dentro del tren? ¿Un segundo? ¿Cuánto tiempo ha pasado para el de fuera del tren? Un segundo también. Pero este ha hecho una V y este no, claro. En los dos casos, la luz va a la misma velocidad, va a la misma velocidad. Va a la misma velocidad y tarda el mismo tiempo. Sin embargo, en un caso recorre más espacio que en el otro. ¿Entendéis que eso es muy raro? Es como que un coche va a 100 por hora y en una hora hace 150 kilómetros. No puede ser, si iba a 100 por hora. Va a la misma velocidad, pero tarda el mismo tiempo, pero hace más espacio. ¿Cuál es la única solución a eso? Pues que el tic-tac, el segundo, no es lo mismo dentro del tren que fuera del tren. El tiempo se ha enlentecido. Entended todos que si el tiempo se ha enlentecido es consecuencia de que la velocidad de la luz sea constante. Para Galileo, ¿por qué aquí podía hacer más espacio? Porque iba más rápido, porque sumaba la velocidad de la luz a la velocidad del tren. Pero ahora ya no se puede. La velocidad de la luz es la misma dentro que fuera del tren. Por lo tanto, algo tiene que cambiar. Si la velocidad de la luz es constante, lo que cambia es el tiempo. Por lo tanto, la relatividad del tiempo no es lo maravilloso. Lo maravilloso es la constancia de la velocidad de la luz. Vamos a ver un poco más. Esto ahora vamos a dedicar 2 o 3 diapositivas a reforzar este concepto. Imaginémonos, ahora he cogido solamente el trayecto ascendente, ¿vale? Fijaros que fuera del tren, el trayecto ascendente es como la hipotenusa del triángulo, mientras que dentro del tren solamente es una línea, es un trayecto ascendente, ¿lo entendemos? Sí. Y entonces, claro, la velocidad es la misma, el tiempo es el mismo, pero el espacio que recorren es diferente. ¿Cómo es posible? En los dos casos ha tardado un segundo. En los dos casos va a la velocidad de la luz, solo que en un caso hace más recorrido que en el otro. Eso es, por eso decía Lorentz, que él lo que prefería pensar era que el espacio se acortaba, ¿vale? El observador de dentro dice, ha recorrido 1 metro. El espectador de fuera dice, ha recorrido 1,2 metros.
¿Cuál es la clave? Pues que el tiempo no es igual para los dos. El tiempo dentro del tren va más lento que fuera del tren. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz es la misma. Clásicamente, esta velocidad, la velocidad de fuera del tren, sería superior a la velocidad dentro del tren, porque sumaríamos la velocidad de la luz a la velocidad del tren. Pero desde Maxwell no se puede, la velocidad de la luz es constante, no se le puede sumar la velocidad del tren. Por lo tanto, señores, si recorre más espacios, porque el tiempo será enlentecido. No hay otra explicación, porque la fórmula es así de sencilla. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, la distancia azul es 1 segundo por 299.000 kilómetros por segundo y la distancia roja es 1 segundo por 299.000 kilómetros por segundo. ¿Cómo es posible esto? Si el factor no cambia, ¿cómo es posible que cambie la distancia? La única explicación es que si la velocidad de la luz es constante, es el tiempo, es el paso del tiempo el que no es constante. Y este segundo es más corto, es más largo, que este segundo. No hay otra explicación posible. Así que, amigos míos, aquí es donde viene la madre del cordero. El tiempo que nos parecía que era el mismo, no es el mismo. Por eso la distancia x2 es mayor que la distancia x1, porque el tiempo x2 es mayor que el tiempo x1. Y tú dices, pero si es 1 segundo en los dos casos, amigo, el segundo dentro del tren es más largo que el segundo fuera del tren. El tiempo dentro del tren se enlentece. Y dices, qué difícil no es intuitivo, vale. Lo que no es intuitivo es que la velocidad de la luz sea constante. Pero una vez que la velocidad de la luz es constante, hay que aceptar que el tiempo es lo que debe ser relativo. ¿Por qué en la vida cotidiana no nos damos cuenta de esto? ¿Por qué nadie se hace viejo en el andén y joven en el tren? Porque en realidad la velocidad del tren con respecto a la velocidad de la luz es muy pequeña y en la práctica la distancia que recorren los dos haces de luz, ¿lo veis? Es porque la velocidad del tren es despreciable con respecto a la velocidad de la luz. Y es por esto que no nos damos cuenta. Aquí en este gráfico está muy exagerado, claro, sería milimétrico. En la vida ordinaria el paso del tiempo se enlentece muy poquito, muy poquito. ¿Se entiende más o menos todo esto? Sí, de momento queda claro, por lo menos para mí. Sí. Si hay alguien que no lo entiende, por favor, es el momento de decirlo. Hasta aquí ya habría suficiente. Hasta aquí ya habéis aprendido la mitad de la teoría de la... Lo has dicho muy bien, Carlos. Pero ya no sé lo que vas a decir pronto, que el tiempo y el espacio son dos cosas unidas y son variables. Vale, voy a seguir con el tema, ¿os parece? Y seguimos con la charla. Hasta aquí ya sería suficiente, ¿de acuerdo? Porque claro, tal y como dice Ramón, yo puedo considerar que es el espacio el que se ha agrandado o que es el tiempo, porque los dos están íntimamente relacionados. Por eso la velocidad de la luz es una constante. Es como la circunferencia y el diámetro del círculo. Si sube uno, sube el otro. Por lo tanto, ¿qué prefieres decir? ¿Sabes? Los dos cambian a la vez. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz es constante. Hasta aquí ya habría suficiente. Hasta aquí uno ya ha aprendido, alguien que no sepa nada, ya ha aprendido la esencia. Ya ha aprendido mucho porque Lorentz, que era premio Nobel, no lo entendía en su momento. Fijaros que lo que decimos aquí, ¿a qué ritmo se enlentece el tiempo? Pues al que calculó Lorentz. Lorentz calculó bien esa contracción. Efectivamente ocurre. Pero fijaros, la velocidad del tren es tan pequeñita, que la longitud, la variación de esa longitud, fijaros, si esto es prácticamente cero comparado con la velocidad de la luz al cuadrado, 1 menos 0 es 1. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Por lo tanto, el tiempo y el espacio
fuera y dentro son tremendamente parecidos. ¿De acuerdo? Pero fijaros aquí la cosa. Cuando la velocidad del tren va aumentando, imaginaros que llegara a ser la velocidad de la luz. ¿Qué pasaría? Pues que el cociente entre velocidad y luz sería 1. ¿Lo veis? Si V2, si la velocidad del tren subiera tanto como para llegar a ser la velocidad de la luz, el cociente entre velocidad y velocidad de la luz sería 1. Con lo cual 1 menos 1 sería 0. Con lo cual ese cociente 1 partido por 0 sería infinito. Es imposible alcanzar la velocidad de la luz. Las matemáticas nos indican que esa posibilidad es absolutamente imposible. No es una cuestión de tecnología. No va a venir ningún marciano. Ni Harry Potter puede hacer que se alcance la velocidad de la luz, porque el paso del tiempo se haría infinitamente, se pararía, se detendría, ¿de acuerdo? Se iría enlenteciendo, el espacio desaparecería y, de hecho, si se superara la velocidad de la luz, pues el espacio sería negativo y el tiempo empezaría a correr para atrás. Entonces, se podría decir, entonces, con un agujero negro, donde la gravedad es infinita, entonces atrae Ramón, la luz. Eso es la teoría. Un agujero negro no tiene edad, es porque no hay tiempo. Vale, eso es la teoría general de la relatividad, que la hablaremos en otro. Si quieres, Ramón, eso, déjame que vaya yo con mi hilo conductor, si te parece, porque lo tengo más o menos armado. Eso que tú estás contando es la teoría general de la relatividad, que hoy no vamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar de la teoría especial de la relatividad, que no incluye en agujeros negros nada de esto, ¿vale? Lo único que incluye es que un objeto no puede ir a la velocidad de la luz. Lo único que puede ir a la velocidad de la luz es la propia luz, porque siempre ha ido así. Y como veremos después, a la velocidad de la luz, pues efectivamente el tiempo es 0. Pero eso lo veremos a partir de ahora. Fijaros que Lorentz calculó bien esa contracción, lo calculó bien, pero no entendía lo que pasaba. Muchos años después, Feynman, que era un importante físico, decía que esa era la diferencia entre saber y entender, que uno puede hacer cálculos sin entender realmente qué está pasando. Sin embargo, pues es lo que le pasó a Lorentz. Nunca aceptó, bueno, no sé si aceptó al final de su vida, que la velocidad de la luz era constante, pero hasta que llegó Einstein nadie lo aceptó, ¿de acuerdo? A pesar de que Lorentz podía hacer buenos cálculos, ¿eh? Entonces, fijaros aquí, el tiempo, cuando la velocidad de la luz, cuando la velocidad del tren llega a ser la velocidad de la luz, el tiempo es 1 menos 1, 0. Por lo tanto, el tiempo se para. Si la velocidad del tren llegara a ser mayor que la de la luz, ya tendría que ser 1 menos 2 menos 1. El tiempo iría hacia atrás. No puede ser. No se acepta. El tiempo no puede ir hacia atrás, ni el espacio puede ser más pequeño que 0. Ahora bien, los fotones que van a la velocidad de la luz, pues el tiempo efectivamente es 1 menos 1, 0. El tiempo se para. No transcurre para un fotón, porque va rápido, porque va a la velocidad de la luz. ¿Vale? Todo esto que voy a contar ahora ya es un poco más para nota. Me faltan muy pocos minutos, pero lo importante que tenéis que entender, imaginaros que yo voy persiguiendo un fotón. Nunca lo puedo alcanzar. No es que no lo alcance, sino que ni siquiera puedo acercarme a su velocidad. La velocidad de ese fotón siempre es 300.000 kilómetros por segundo. Pero yo voy acelerando cada vez más. Yo ya voy a 100.000 kilómetros por segundo. Y mido la velocidad de ese fotón. ¿A qué velocidad va el fotón? A 300.000 kilómetros por segundo. Es una locura que la velocidad relativa entre los dos nunca se reduzca. ¿Sabéis lo que se reduce? El paso del tiempo. A mí se me va enlenteciendo el tiempo a medida que voy corriendo como el fotón, porque la velocidad es constante. Ahora lo veremos. Esto es
cómo va contrayéndose un cuerpo. Ahora voy a explicar una cosa muy importante, pero que insisto que ya es un poco más para notas. Si alguien quiere desconectar, ya puede. Ya ha aprendido que la teoría de la relatividad tiene la base en que la velocidad de la luz es constante y que entonces el tiempo es el que debe ser relativo. Pero fijaros aquí, es que me da pena que no tengo el cursor, ¿vale? Y eso lo dificulta todo un poco. Cuando yo estoy parado, el tiempo va a la velocidad normal. ¿La veis? Sí, o sea, el tiempo va a la velocidad normal. Pero aquí a la derecha, cuando yo voy a la velocidad de la luz, el tiempo se para. El tiempo es cero. ¿Lo veis? Sí. Correcto. Si hay alguien que no lo vea, en la flecha vertical está el paso del tiempo. Por lo tanto, cuando yo estoy parado y en la flecha horizontal va mi velocidad o la velocidad del tren. Cuando el tren está parado, pues el ritmo del tiempo es el ritmo normal del tiempo, el que conocemos. Pero cuando el tren se pone a la velocidad de la luz, el tiempo es cero, no pasa el tiempo, como es un fotón. Pero fijaros una cosa muy curiosa. El producto entre mi velocidad y el paso del tiempo siempre es igual. El tiempo se reduce proporcionalmente a cómo aumento yo la velocidad. ¿Lo veis esto? El producto es siempre el mismo. De tal manera que, fijaros, si un fotón se mueve a la velocidad de la luz, el tiempo es cero. Si yo me muevo a cero, ¿a qué velocidad pasa el tiempo? Se podría decir, el tiempo pasa a la velocidad de la luz. El tiempo transcurre a la velocidad de la luz. ¿Entendéis? Si yo estoy parado, el tiempo transcurre a la velocidad normal. Sí. Pero si yo voy a la velocidad de la luz, el tiempo es cero. Y entre medio todas las variaciones posibles. Si yo voy a un 70% de la velocidad de la luz, el tiempo va al 30%. Es proporcional siempre, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo estoy parado, se puede decir que el tiempo va a 299.000 kilómetros por segundo, que el tiempo pasa a la velocidad de la luz. Y si yo voy a la velocidad de la luz, el tiempo se para. Veis que son las dos caras de la misma moneda. El paso del tiempo se va enlenteciendo a medida que yo acelero y llega a ser cero cuando me acerco mucho a 300.000 kilómetros por segundo. Fijaros que los fotones pueden ir a la velocidad de la luz porque no tienen masa. Porque cuando una cosa tiene masa, ejerce resistencia a ser acelerada. Entonces, ¿cuánta energía habría que dar a una masa para que alcanzara la velocidad de la luz? Infinita energía. Es imposible acelerar la masa hasta que alcance la velocidad de la luz. ¿Vale? Esto es un poco más difícil de entender. ¿Vale? Pero la multiplicación del paso del tiempo por la velocidad del tren es constante. Eso es una constante de la naturaleza. Esas flechas rojas siempre tienen la misma distancia. El tiempo se reduce al mismo ritmo que yo aumento mi velocidad. Por lo tanto, la multiplicación del tiempo por la velocidad, lo que es el producto espacio-temporal, es constante. Las flechas rojas tienen siempre el mismo tamaño. Tienen el tamaño de 299.000 kilómetros por segundo. Esto ya es un poco para más nota, ¿vale? No se puede traspasar la velocidad de la luz, ¿vale? Porque la división sería por cero, el resultado tiende a infinito. Solo la luz va a la velocidad de la luz. El tiempo se ralentiza con la velocidad. A la velocidad de la luz, el tiempo no transcurre. Solo van a la velocidad de la luz las partículas sin masa. Por lo tanto, cuando no hay masa, el tiempo no transcurre. Cuando las partículas adquieren masa, cuando adquirieron masa en el Big Bang, ¿os acordáis de aquello de Higgs y todo aquello? Cuando una partícula adquiere masa, es cuando empieza a transcurrirle el tiempo. Imaginémonos, un fotón podría ser una partícula inestable.
podría ser una partícula que desapareciera en un milisegundo. Pero como el tiempo no le transcurre, ahí está. Los fotones no han envejecido desde el Big Bang. No les ha pasado el tiempo. El tiempo solo transcurre cuando estás en reposo. El tiempo en reposo se puede decir que va a la velocidad de la luz. A medida que aceleramos, no nos acercamos a la velocidad del fotón, que es constante, pero sí nos vamos aproximando a su paso del tiempo. Porque el tiempo va cuando la velocidad de la luz es constante, es el ritmo del tiempo el que es relativo, es el que frena. Carlos, la luz no tiene edad. Correcto. La luz no tiene edad. El tiempo no pasa para la luz. Los fotones son igual que eran, no han envejecido. El resto de partículas subatómicas que sí que tienen masa, pues algunas de ellas son inestables y desaparecen. El fotón nadie sabe si es inestable o no. Da igual, porque como el tiempo no transcurre, no desaparece. Y ya vamos acabando, ¿vale? Esto está quedando largo. De la simultaneidad no vamos a hablar, pero como el tiempo es relativo, a veces cuando dos sucesos son simultáneos para una persona en reposo, ¿vale? Dos personas damos una palmada al mismo tiempo. Cuando una va muy rápido, esas dos palmadas dejan de ser simultáneas, ¿vale? Lo que os quiero explicar ya para acabar es algo que no hace falta que entendáis, porque eso hace falta, seguro que muchos sí lo entendéis o lo sabéis mejor que yo, pero Einstein pensó, de todo esto que es relativo y que depende de la velocidad, ¿qué cosas son constantes? Son constantes la masa, es constante la distancia espaciotemporal y es constante en función de la velocidad que yo lleve. El tiempo para mí, para el que está viajando, el tiempo es constante. Entonces, sencillamente quería explicaros que con estos numeritos Einstein llegó a la fórmula de que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, que partiendo de vectores, velocidades, distancias, líneas, observadores en el andén, observadores en el tren, se puede llegar a la conclusión de que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, y eso llevó a la bomba atómica. Lo más apasionante de todo esto para mí es que Einstein dedujo que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sin salir del laboratorio, sin hacer ni un solo experimento. Las matemáticas no fallaron. Simplemente cogió Maxwell y dijo que Maxwell tampoco salió del laboratorio, también era teórico. Cogió la constancia de la velocidad de la luz. Empezó a jugar con a hacer distancias, este vector, cómo cambia cuando se ve desde dentro del tren, desde fuera, y de ahí fue capaz de llegar a que el uranio se desintegra y explota la bomba atómica. Lo cual es apasionante porque explica la potencia de las matemáticas. Os quiero comentar que esto que os he explicado ahora, ya estamos acabando, es así, es cierto, es así de sencillo. Lo único que he hecho yo ha sido olvidarme de que el mundo está en 3 dimensiones. Solo os he explicado el movimiento. Entonces, que la luz en realidad no viaja solo hacia adelante, viaja hacia adelante, hacia arriba, viaja en 3 dimensiones. Y además hay que añadirle el tiempo. Entonces, lo que hace la teoría de la relatividad extraordinariamente compleja es cuando empiezas a intentar calcular para cada observador posible del universo y para cualquiera de las velocidades a las que vaya ese observador, cómo va a observar cualquier otro movimiento de cualquier otro objeto que vaya a cualquier otra velocidad en las 4 dimensiones. Eso es lo que complica muchísimo la relatividad. Pero los experimentos son realmente válidos. O sea que si es tan complicado todo, no es por el concepto de la relatividad, sino que es los cálculos al meter las 4 dimensiones espaciotemporales y el cálculo de cada observador en cada punto del universo, etcétera. ¿De acuerdo? Todo esto estará grabado. Yo os sugiero que lo veáis
y que si tenéis más dudas, pues más adelante podemos seguir hablando, ¿de acuerdo? Pero a mí me gusta acabar con esto, remarcando esto de que Einstein dedujo todo con un lápiz. No necesitó hacer ni un solo experimento. Y es la sorpresa de que el libro de la naturaleza, que es algo de lo que Galileo ya se dio cuenta. Las matemáticas no fallan. Y si las matemáticas dicen que la velocidad de la luz es constante, es que es constante. Y de que la velocidad de la luz sea constante, sale la bomba atómica. O sea, que experimentalmente se comprueba, no falla, no hay ningún fallo. Y a mí es una cosa que siempre me sorprende mucho de constatar. Carlos, lo que veo yo de Alberto Einstein, el genio de él era aceptar, como dices tú, que la matemática no falla y aceptar que, viéndolo desde fuera, aceptar que la velocidad de luz es un constante. Entonces, si ese es un constante, otra cosa tiene que variar para acomodar otra cosa. Y él lo vio en su cabeza. Y eso es una seña de personas autistas. Dicen que Einstein era autista. Bueno, mira, sí, ya yo, eso que dices es verdad de los autistas, pero probablemente no todos los, o sea, que hay muchos autistas que son genios, es cierto, lo que no estoy tan seguro es de que todos los genios sean autistas, ¿no? Entonces yo... no he dicho eso. He hablado de Einstein. Es una broma, ¿eh? He hablado de Einstein. Y otra cosa que quería comentar es que si yo estuviera en una nave que iba a la velocidad en comparación de la Tierra, vamos a decir 95% de la velocidad de la luz, y estoy allí dentro para 5 años. Para mí pasa 5 años. Cuando llega a la Tierra habrán pasado miles de años, como en la película del año 68, El planeta de los simios, con Charlton Heston. Pues bueno, pues eso es lo que he explicado aquí, que cuando tú aceleras mucho, efectivamente, el tiempo se te enlentece, y eso es una consecuencia de la constancia de la velocidad de la luz. Y que lo que es muy importante es que cuando expliquéis a alguien de que la luz es la velocidad máxima, es que la luz es la velocidad máxima. Irremediablemente tendréis una persona que os dirá, no, hay que tener la mente abierta. Ya vendrá un técnico que dirá que se puede ir más rápido. Y no. El día que se vaya más rápido que la velocidad de la luz será el día que veamos que pi se puede cambiar. Así, la velocidad de la luz seguirá siendo la velocidad máxima del universo. Entonces, lo que yo os explico un poco es que Einstein, esto que os he explicado yo, es la relatividad especial o restringida, porque se refiere a movimientos no acelerados y considera que el universo es plano. Entonces, Einstein publicó todo esto cuando tenía 25 años y dedicó 8 por lo menos de los siguientes 10 a introducir la aceleración y la gravedad en su teoría de la relatividad. Y fue cuando publicó la teoría general de la relatividad. Como habéis visto, la teoría especial de la relatividad estaba madura cuando Einstein la publicó. Maxwell ya tenía toda la información necesaria. Simplemente les faltó el genio o la intuición física de Einstein para publicarla, para redactarla bien. Ahora bien, de la teoría general de la relatividad, como hablaremos otro día si queréis, aún hay gente que dice que si Einstein no hubiera nacido, probablemente hoy no tendríamos teoría general de la relatividad, que es probablemente un producto únicamente del genio de Einstein, lo cual es realmente sorprendente. Pero ya hablaremos de eso otro día. Y nada más, muchas gracias. Y muchas gracias. A vosotros. Y un aplauso, eso sí, que se oiga el aplauso. Eso sí.